Julen Iturbe Ormaeche es de la margen izquierda, es psicólogo, es máster en Economía Social y Empresa Cooperativa y es doctor en Empresariales. Es una muestra, este proceso de formación que ha tenido, es una muestra de que le interesan las personas, la gestión en las organizaciones y el sentido y propósito más allá del beneficio económico en las empresas. También le gusta la bici de montaña y eso, como sabéis, marca carácter. Él, cuando presentó su tesis, tenía que acuñar una frase lapidaria y puso esto de que a todas esas personas empeñadas en dejar un mundo mejor para quienes vengan detrás. Algo, Julen, en lo que tú estás empeñado, pero también quienes formamos parte de Aptes lo estamos. Es consultor independiente, creador del proyecto Consultoría Artesana en Red, docente e investigador en Empresa Ginza, la Facultad de Empresariales de Mondragón, Universitatea y en MIC. Hace un trabajo de consultor paciente y sabiendo el compromiso que eso supone con él mismo y con aquel al que acompaña. Y Julen, pones también en tu perfil que confianza es palabra clave, algo que yo he intentado trasladar cuando hablaba especialmente de nuestra relación con Diputación de Guipúzcoa. Entonces, bueno, creo que también coincidimos en eso, en entablar relaciones de confianza, o en intentar hacerlo. Así que hoy tú, cuando hablábamos y preparábamos esta asamblea, me decías, ¿por qué no hablo de transformación digital responsable? Y la verdad es que yo creo que fue una idea fantástica por tu parte y que te agradecemos mucho que compartas hoy con nosotros. O sea que, avanti. Vale, vale. Bueno, yo lo primero agradeceros un montón, ¿no? Que me hayáis invitado, porque cuando, por ejemplo, Adriana me pedía, bueno, pues a ver cómo enfocamos esto y le envías una presentación, ¿no? Pues muchas veces envías una presentación y venga, pues tira para adelante, ¿no? Entonces te devuelve un correo diciéndote, y esto, y esto, y esto, y de más allá, y esto, por qué, ¿no? Entonces hablas y según se estaba escuchando, estaba pensando, está cambiado alguna cosa de la presentación según se estaba escuchando. Porque en ese sentido, claro, cuando yo utilizo el apellido social, en mi caso, tiene por delante la palabra economía, porque mi trayectoria profesional ha estado vinculada siempre a las cooperativas de Mondragón. Yo estudié psicología, pero es cierto que en la que había psicología industrial, que se llama, de las organizaciones. Bueno, pues yo hice aquello y empecé a trabajar con las cooperativas de Mondragón, ¿no? Y la parte social pues venía como apellido y mi acercamiento a lo social realmente proviene de ahí, ¿no? Si hoy en día estamos colocando el apellido responsable del concepto de transformación digital, yo creo que es porque, al menos en las cooperativas con las que yo trabajo y en el entorno en el que yo trabajo, necesitamos distinguirnos, necesitamos hacer una reflexión crítica sobre a dónde nos lleva esto y ese es el origen, ¿eh? Es decir, yo en la presentación que os voy a hacer, me decía Adriana, bueno, pues jugamos media horita para acercar algunos conceptos y me estaría encantado de que, bueno, pues luego tuviéramos un tiempo para que pudiéramos charlar, porque en esto estamos construyendo y vosotros tenéis aquí una trayectoria que es evidente. De hecho, estaba mirando antes, cuando estabais hablando, yo estoy suscrito a vuestro boletín desde el año Catapum Chimpún. O sea, es decir, que en ese sentido yo creo que cuando decís, o sea, pues que al final tenéis un trabajo que ya es referencial y demás, yo creo que eso es así, ¿no? Es decir, que sois alguien a quien se os conoce por ese enfoque social de la tecnología, ¿no? Y eso, yo llego a él más desde la perspectiva económica, pero entendiendo que tenemos que hacer una aportación de valor y entonces el concepto responsable es un apellido que nos viene muy bien y con el que estamos trabajando ahora. Entonces, si os parece, comparto pantalla, voy sacando una serie de conceptos y entendiendo que cuando son ahora -5, pues cuando sean y 20 y 25 yo paro y así tenemos tiempo para charlar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces voy a compartir aquí donde tengo la presentación.
Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Muy bien. Esto no lo voy a hacer, había presentado, pero es que me llamo yo la presentación. Lo único de este dibujo que siempre hago, siempre me gusta eso. Yo estudié psicología, mi mundo ha sido la empresa, economía social, de ahí esta parte de acá de que bueno, puedo decir que soy doctor en empresariales y en el mundo de la universidad y tal, ¿no? Y profesionalmente, pues al final aquí una doble vía, que es, digamos, la vía docente investigador y la vía de consultoría. Y cuando antes comentaba Adriana esto de la consultoría artesana, bueno, pues es una manera de, bueno, pues entender que frente a un modelo, pues estar trabajando en una empresa grande de consultoría, cuando estás trabajando por tu cuenta en colaboración con otras compañeras y compañeros, pues digamos, hay unos valores que quieres aportar de cercanía, no vas a tener 500 clientes, vas a tener pocos clientes, clientes a los que quieres cuidar, que no se quiere desarrollar un cierto orgullo por lo que haces, ¿no? Y de ahí un poco el concepto de consultoría artesana, ¿no? He colocado aquí en 5 bloques. Yo en esto es en lo que estoy trabajando ahora, es decir, en lo que me pilláis es que en las manos con las manos en la masa. O sea, pues por ejemplo, esta mañana tenía una reunión de una conferencia, bueno, una jornada que tenemos que hacer en mayo, otra vez con estos conceptos. Hace poco estoy trabajando con Universidad de La Laguna también estos conceptos. Es decir, es algo con lo que estoy trabajando y sí quería explicaros en un momento de dónde viene este trabajo que tengo ahora en curso, ¿no? Esta parte inicial, cuando os veo y os escucho y veo el recorrido que tenéis, a lo mejor quizá pues está un poco de más, ¿no? Pero cuando un primer bloque, digo, yo me tengo que parar para entender, cuando hablo de tecnología y le pongo el apellido digital, claro, yo que al final vengo de las humanidades, me quiero entenderme a mí mismo y quiero entender el valor que nos aporta la tecnología, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy, pues eso, el típico señor mayor, porque en la universidad ya con 56 años es como el señor mayor, al menos en mi entorno, con la gente con la que ando, ¿no? Y entonces yo les digo, es que yo hice mi grado, o sea, mi proyecto en la universidad en psicología fue con una máquina de escribir. Y tío, ¿de dónde te caes? O sea, por favor. Y yo aquello lo hice sin internet, o sea, no había internet, ¿no? Hoy en día cuando haces el doctorado, ¿no? En mi caso ya mayor, con crisis de los 50, y haces el doctorado, ¿no? Y tienes un gestor bibliográfico y entiendes que el mundo es distinto. Lo que no tengo tan claro es que no podamos aprovechar de lo que antes era pre-tecnológico desde el punto de vista digital y podamos sumar conceptos. Es decir, porque la forma en la que trabajábamos antes, cuando había que hacer las fichas, es que me acuerdo, o sea, las fichas aquellas que rellenábamos a boli, no sé qué y tal, las juntabas y lo último que hacías era escribir, ¿no? Ahora esto ha cambiado, ¿no? Yo vengo de ese mundo, vengo de ese mundo. Sí que es cierto que para mí, de mis lecturas, hay un punto clave que es este libro de Negroponte en el 95, cuando habla de ser digital y aparece el concepto del, bueno, desde el punto de vista, lo que suponen los bits y demás, ¿no? Pero sí que yo, desde la perspectiva más psicológica, antropológica, para mí este libro me dejó un poco flipado porque es un poco bestia. No sé si seguramente hay aquí quizá quien ya lo conoce, ¿no? O sea, pero para mí era la reflexión de esa verdad, o sea, esa frase que está ahí de lo verdaderamente humano es la tecnología nos hace humanos. Hostia, para mí son preguntas de calado, ¿no? Y cuando estás trabajando en una empresa, sea con apellido social o no, pues creo que hay que hacer una cierta parada y de ahí viene mucho del concepto de responsabilidad cuando pensamos en transformación digital, ¿no? Es decir, esa parada anterior a decir por qué esto queremos trabajar con ello, qué es lo que queremos cuando estamos trabajando con tecnología y a dónde nos lleva. Porque probablemente si salimos a la calle y hoy en día le preguntamos a gente, a alguien que te cruzas por la calle, a qué le suena la digitalización, probablemente te diga a que CaixaBank va a echar a no sé cuánta gente y el BBVA a no sé cuántos otros. ¿Por qué? Por la digitalización. Esto es lo que tiene la digitalización, que echa gente a la calle. Entonces, bueno, pues son conceptos a veces un poco delicados, ¿no? Este es el mundo, ¿no? El mundo de 2017 comparado con el de 1917 en 100 años, hoy es el mundo de los Google, de los Apple, de los Microsoft, o sea, la economía se nos ha ido de las manos desde el punto de vista de lo físico hacia otro tipo de conceptos basados en información, en datos, en digitalización, ¿no? El mundo pues bueno, es de esta manera ahora mismo, ¿no? Y si antes teníamos libros que tienen un principio y un fin, hoy hacemos clic en una página web que nos lleva a otro enlace y ese enlace puede tener dentro de esa página otros enlaces y al final es una navegación que no tiene fondo. El libro está estructurado, lo digital desestructura hasta cierto punto, ¿no? Y es una manera diferente de aprender el mundo, ¿no? La capacidad de tratamiento de la información, de escalas lineales logarítmicas, ¿no? Volumen de datos, creo que a todos, a todas nos ha cambiado la vida y Adriana comenzaba así su presentación, ¿no? Algo ha pasado con la pandemia. Es decir, no, creo que no podemos interpretar igual antes y después de lo que nos acaba de pasar con esto respecto al uso de las tecnologías, es evidente, ¿no?
Y esto he añadido, cuando estabais hablando, ¿no? Os dejo algunas referencias de algunos papers académicos y tal, ¿no? Pero sí, cuando hablamos de transformación digital, en inglés, por ejemplo, existe este concepto de digital transformation, pero se habla de digitalization y digitization, como dos conceptos un poco diferentes, ¿no? En el sentido de que uno apunta más a la consecuencia organizativa y demás, y otro sencillamente a lo que tiene que ver con pasar de dato analógico a dato digital, digo, un poco como soporte, ¿no? Y eso, como supongo que esta presentación luego estará por ahí, pues algunas cosas que me va leyendo, pues os dejo ahí algunas referencias, ¿vale? ¿Por qué hoy en día estoy trabajando con esto de la responsabilidad en estas cuestiones? Porque el año pasado arrancamos, este curso académico no, el anterior, arrancamos en la uni este grado, Business Analytics, y entonces a alguien le tenían que enchufar los temas de ética, ¿no? Y entonces, como Julen era el que enredaba un poco en estas cosas, y tú estudiaste psicología y siempre estás dándonos la murga con esto, pues te enchufamos la parte de ética. Y aquí es donde empieza un poco mi vuelta y revuelta con estos conceptos de responsabilidad, porque cuando tienes un grado de estos en la universidad, tú llegas allá y pues tienes chavalitos, chavalitas, ¿no? De sus 18, 20 años, ¿no? Y entonces, bueno, se lo pasan pipa con los datos. Tú les das la materia prima y ellos y ellas encantados, vamos, es que están para eso, ¿no? Y cuando de repente te paras y les dices, pero ¿y estos datos que tienes son los datos que deberías tener? O sea, esta tecnología que tú tienes disponible para sacar insights, por hay que decirlo en inglés, insights de los datos, no te iban a plantearte si la materia prima que tienes entre manos es la que deberías tener. Y de aquí es donde, pues digamos, surge un poco mi reflexión en torno a toda esta historia, ¿no? De que luego, al final, cuando te pones a mirar, como casi siempre, las ruedas están ya inventadas y hay modelos que creo que podemos plantear luego, ¿no? Pero sí que en mi caso, el contacto que ahora mismo tengo con estos aspectos más éticos y de responsabilidad en torno a la transformación digital tienen mucho que ver pues con, no sé si la palabra es la adecuada, pero bueno, con domar el espíritu impulsivo de una chavalería que se lo pasa pipa jugando con datos. ¿Vale? Es un poco el concepto, ¿no? Y ojo, que cuando hablamos de transformación digital, que no se nos olvida, a nivel de Estado, tenemos un Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. O sea, esto ya nos han vendido la moto. Es decir, que bueno, pues estamos asumiendo pues, que esto tiene un rol en nuestra sociedad, ¿no? Y hasta tal punto de que el ministerio se llama así, ¿no? Que esto me dijo un día, esto me dijo un chaval en clase, por cierto. Ya sabes que, digo, hostia, pues aquí está, ¿no? Hay una parte oscura de todo esto, como siempre, ¿no? Y siempre tenemos autores para darle vueltas a lo malo que tienen estas historias, ¿no? Nicolas Carr, que lleva escribiendo esto 1000 años, o a este lado del charco, aquí en Europa, en Francia, pues hay también yo creo que cierto discurso crítico respecto a esto que estamos haciendo con las tecnologías, ¿no? Y sí que yo creo que este es un poco uno de los grandes puntos de partida cuando hablamos de transformación digital, es el dato, ¿no? Pero el dato con una particularidad, de que si me voy a la RAE y miro lo que me dice, vale, me puede servir para el conocimiento exacto o para inferir y demás, ¿no? Pero la tercera acepción es la que me vale, ¿eh? Y es que el mundo es distinto cuando hay una capacidad de tratamiento a través de tecnología. No es lo mismo poder tratar datos masivos con tecnología a no poder hacerlo. Esto hace que el escenario me cambie. Y entonces empezamos a pensar que los datos es la materia prima con la que hacemos los negocios, ¿no? Y aparece la idea del dataísmo y lo coloco aquí también pues porque creo que es una reflexión muy interesante cuando trabajamos con personas, cuando prestamos un servicio social, cuando estamos trabajando pues con gente mayor, cuando hablamos de los datos, ¿no? Parece que como nos empoderamos porque tenemos datos, ¿no? Pero también es interesante eso, este discurso crítico, que aquí pues, puede ser el de Byung-Chul Han, que es de origen coreano, pero bueno, en Alemania, o el propio Harari, el que, pues, vamos, que no ha leído a Harari ya no es nadie aquí, en donde, bueno, pues esta idea o sea, Byung-Chul Han, por ejemplo, dice, ¿no? O sea, cuando pensamos en tecnología y en los datos y en explotar esos datos, estamos pensando en un mundo lineal, estamos pensando que el futuro va a ser como el pasado, estamos pensando en una proyección hacia el futuro. O tengo que pensar que somos singularidad, lo improbable, lo que no es estadísticamente. ¿Somos eso o somos lo otro, ¿no? Y bueno, pues digamos que puntos de referencia para entender que lo estoy colocando aquí, con esa obsesión que intento trasladar de que tengamos pensamiento crítico en torno a la tecnología y en este caso en torno al dato como punto de partida, ¿no? Me gusta mucho recurrir a Jenny Roca, un compañero, ¿no? Este también es arqueólogo,
y este tiene un mensaje muy sencillo, ¿no? Y es que esto de la transformación digital, déjate de historias, porque es sencillamente el cambio continuo. Sabes que hoy es de una manera, mañana va a ser de otra, pero cuando estemos en mañana, mañana resulta que va a volver a cambiar, va a ser de otra, ¿no? Y transformación digital es lo que en este momento caracteriza a la sociedad en la que vivimos, de cambio continuo. Y en este caso sí es cierto que, bueno, se aportaron las tecnologías. Y empiezan a aparecer iniciativas de estas, un montón de ellas, ¿no? Porque declaraciones de estas hay tropocientas, ¿no? Pues Gobierno de Navarra, manifiesto ético, uso de los datos, los algoritmos, esto hay ya mucho por ahí. O si os veis a las grandes tecnológicas, o sea, un Google, un Apple, todas tienen sus declaraciones de principios éticos, ¿eh? O sea, todas tienen, ¿no? Otra cosa es que sea uno papel mojado, pero digamos que las declaraciones están ahí, ¿no? Y al final la tecnología la puedo ver de esta manera, ¿no? Este que es un anuncio, no sé si os suena, un anuncio de Pirelli, ¿no? Del Carl Lewis, ¿no? O sea, que al final era eso, es la potencia sin control no va a ningún lado, ¿no? Es decir, tienes una potencia espectacular con la tecnología, ¿no? Pero si vas en tacones es un poco complicado de controlarla, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, es la reflexión de cuando tenemos tecnología y queremos utilizarla con un fin social, es de qué manera le ponemos límites o controles o con cómo la gestionamos, ¿no? Es decir, que porque seguramente que la capacidad es exponencial, es decir, es algo así como, es como la teoría de los gases, si la dejamos ahí sola va a ocupar todo el espacio que le damos. Entonces, yo creo que este término de cómo controlamos, ¿no? Es una palabra bastante compleja para cuando hablamos de cómo controlas la tecnología, ¿no? Y aquí llegamos, ¿no? Y es, o sea, cuando eso, pues a cuenta de grado de Business Data Analytics empiezo a trabajar en estas cuestiones, pues me encuentro que ya hay mucho escrito sobre data ethics, sobre artificial intelligence ethics, sobre digital transformation ethics, o aparece el término de corporate digital responsibility, hay modelos ya, hay modelos. Y claro, desde el punto de vista, por ejemplo, más cercano a lo que yo me muevo de la corporación Mondragón, ¿no? Que su lema es Humanity at Work, ¿no? Ahí aparece el concepto de humanismo digital, que es el que se está manejando ahora. Nosotros estamos manejando el concepto de humanismo digital. Y por eso cuando Adrián hacía la presentación y nos contaba un poco el proyecto Bisacude, digo, bueno, pues esta palabra del humanismo, que por ejemplo nosotros en la red de consultoría artesana es un concepto al que le damos mil vueltas, este del humanismo. ¿Qué queremos decir con humanismo? ¿Cómo introducimos humanismo en las organizaciones? Y es verdad que hoy en día lo tienes que manejar con la tecnología. O sea, entonces, claro, si digo humanismo digital, o sea, ¿yo esto cómo lo hago realidad? ¿Cómo hago que esto no sea una simple declaración de intenciones y se convierte en algo que puede ser operativo? Y entonces, la buena nueva es que ya hay modelos. O sea, ya hay modelos, por ejemplo, si vamos al concepto de la ética aplicada a los datos masivos, te encuentras, por ejemplo, con el Open Data Institute, esta es una gente de Inglaterra, ¿no? Que tiene un modelo. Y tiene un modelo que yo, por ejemplo, esto lo trabajo con las chicas y chicos en clase, ¿no? Lo que les digo es, venga, vamos a trabajar con, tú tienes una tecnología tremenda para poder aportarnos un montón de insights a partir de los datos, ¿no? Necesitamos que esos datos estén en soporte digital, ¿no? Y entonces este modelo lo que te plantea son tres grandes grupos de preguntas, ¿no? Uno, lo que ya aparece en rosa, es lo que tiene que ver con, venga, vamos a hablar primero de los datos, de dónde vienen, ¿no? O sea, son los que tienen que ser, hay sesgos en los datos, los sesgos son tremendos, o sea, porque de igual forma que vivimos en una sociedad en donde los sesgos cognitivos pues se usan muy bien que se usan para lo que se quieren utilizar, ¿no? Y tenemos desde cada que vamos a comprar una cosa en Amazon, pues somos presa de sesgos cognitivos, que ha habido un diseño social espectacular para que eso funcione, ¿no? O sea, y están ahí colocados porque cumplen su función, evidentemente, ¿no? Entonces, en esta primera parte, analizar datos, pues bastantes vueltas al tema de los sesgos en los datos, de si esos datos que tenemos son los que deberíamos tener. Y ahí hay mucho de la emoción que alguien, cuando tienes tecnología para trabajar con datos, ¿no? Es casi como decir, tú dame datos, me da igual. O sea, y cuantos más, mejor, ¿no? Porque tengo capacidad de tratamiento. Claro, lo que no sé es si este más nos lleva a menos, ¿no? O sea, si tantos datos, ¿no? O sea, hoy en día cuando haces investigación, por ejemplo, pues tienes herramientas para hacer análisis masivo que te pueden permitir que la propia herramienta de investigación te vaya diciendo qué quieres investigar. Tú a mí me das materia prima, me das texto masivo, me lo metes en un programa y yo te empiezo a decir que veo correlaciones entre cosas y te voy proponiendo líneas de investigación. Y tú como investigador ya me dirás si eso te interesa o no te interesa, pero es la propia herramienta la que te va dando pautas, digamos, de
por dónde podrías investigar. Es como si fueras un folio en blanco y delegas en la herramienta la capacidad para que te diga qué es lo que hay detrás de todos esos datos que me acabas de dar en este momento. Hay una primera parte que tiene que ver con mirar a los datos. Pero luego un segundo bloque que es fundamental y lo habéis comentado incluso en la presentación, está el tema de los impactos, ¿no? Todos queremos ver qué es lo que está pasando con la tecnología que empleamos, ¿no? Y los impactos básicamente son en la gente. Pueden ser impactos positivos, negativos, y si veo impactos negativos debería de hacer algo para minimizar los impactos negativos. Luego, si tú con tus algoritmos me vas a proponer no sé qué, yo te voy a preguntar, digo, ¿pero qué repercusión tiene eso en la gente? ¿Es positiva? ¿Es negativa? Y si ves algo que es negativo, has hecho algo para intentar minimizar el impacto negativo, ¿eh? ¿Qué es lo que pretendes sacar con este algoritmo? Pues, bueno, tiene que ver con el impacto. La parte verde tiene que ver con cómo implicamos a la gente. Necesitamos ciertos niveles de transparencia, necesitamos que la gente sepa lo que vamos a hacer con la tecnología, para que incluso haya una asunción crítica de la tecnología. Claro, la tecnología, en la medida que cada vez es más ubicua, puede ser más invasiva desde el punto de vista de que si no tomo conciencia sobre que la estoy utilizando, pues es verdad que tiene sus aspectos positivos, pero claro, yo también necesito interiorizar lo que supone la tecnología, ¿no? Es verdad que en cierto momento lo puedo automatizar, ¿no? Pero quiero ser consciente de que estoy utilizando tecnología. Entonces aquí tiene que ver un poco con cómo implicamos a la gente. Y luego la parte en azul es lo que normalmente todos los principios, estos que aparecen en las declaraciones éticas de los grandes gigantes tecnológicos, pues se olvidan. Y es que me lo lleves eso a aspectos concretos. O sea, que me digas, vale, y esto entonces, la consecuencia de todo esto es que voy a hacer esto, y voy a hacer revisión, y voy a iterar, y voy a decir que tengo que tener algo en lo que se concrete, porque si no de grandes declaraciones, pues está el mundo lleno, ¿no? Entonces, este es un modelo que ya existe, ¿eh? Y además esta gente, los del Open Data Institute, tienen tienen recursos de formación, tienen seminarios en diferentes niveles, o sea, tienen un montón de material, ¿eh? Y pues una buena referencia. Luego también, cuando hablamos de transformación digital responsable, ese término de responsable, también, por ejemplo, en Estados Unidos, este es un modelo de Michael Wade, este tiene un paper ahí en el MIT, que desarrolla un poco este modelo, ¿no? En el que lo que plantea es, igual que tenemos responsabilidad social empresarial, pues podríamos tener en este momento una responsabilidad que asociamos a lo digital. Y es una responsabilidad que la podemos, digamos, trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? Podemos trabajarla desde el punto de vista económico, y cuando pienso en tecnología digo, bueno, pero ¿esta qué repercusión tiene, por ejemplo, en cuanto a reemplazar trabajo de humano por trabajo de máquina, ¿no? Si me voy no sé, o sea, por ejemplo, a servicio de atención directa a una persona mayor, estoy viendo que los robots tienen un rol aquí en donde no sé exactamente de qué manera, pero veo lógico que bueno, pues tengamos una cierta robotización de la asistencia porque los robots son sensibles a no sé cuántas cosas y entonces tengo que ver un poco eso, o sea, qué rol le doy a la máquina, qué rol le doy al humano, ¿no? O sea, cómo se subcontratan cosas. Entonces, hay, digamos, una parte que tiene que ver con lo económico, ¿no? Hay otra parte que tiene que ver específicamente con lo tecnológico, ¿no? O sea, incluso con principios eso, o sea, de los leyes de los robots, ¿no? O sea, no pueden dañarnos a los humanos. Tengo que pensar en aspectos de ciberseguridad, que es pues, con un gran miedo, bueno, un aspecto crítico ahora mismo, ¿no? O sea, de lo que puede suponer el trabajar con tecnología digital desde el punto de vista de las repercusiones de una mala utilización, ¿no? O de introducir ransomware o lo que fuera y tal, ¿no? Entonces hay una dimensión tecnológica, hay una dimensión medioambiental, ¿no? Pues al final también estamos, claro, si nos pusiéramos a ver cuando pensamos en digitalización, al final hay electricidad por detrás. Entonces, claro, los volúmenes de digitalizar pues tienen ciertas repercusiones también desde el punto de vista del impacto medioambiental, de transformar de lo que era físico en digital, ¿no? Pues ahora que hablo mucho de los digital twins y toda esta historia, o sea, toda esa, digamos, capa de digitalización no es gratis, por así decirlo. O sea, tiene unos costes también desde el punto de vista medioambiental, ¿no?
Y luego estaría la parte social, ¿no? La responsabilidad digital que tiene que ver con lo social, ¿no? Y aquí podríamos hablar eso de las personas desde el punto de vista de cómo protegemos los datos que realmente tienen valor ahora mismo, que son los datos de carácter personal, ¿no? Incluso cada vez más, de hecho, después de que hablé con Adriana el lunes, estuve pensando, sin meter por aquí más contenido, ¿sabes? Que tiene que ver con pues, el concepto cyborg al final. Porque aquí lo que hay es que cuando queremos hacer seguimiento de cómo una persona está desde el punto de vista fisiológico, pues la monitorización es una realidad, pero la podemos hacer de diferentes maneras, con dispositivos externos o incluso con dispositivos que pueden ser, digamos, ya parte del humano del cual quiero obtener información. Y eso es verdad que me lleva pues, unos temas de ética y bioética que, bueno, pues tienen su peso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, la buena nueva es que cuando yo me pongo a investigar para, digamos, a los chicos, chicas que tengo en clase, darles herramientas para que trabajen la responsabilidad de, en este caso en concreto, cómo utilizan tecnología para trabajar con datos, me encuentro con que hay modelos que ya existen y que podemos hurgar en ellos para ver hasta dónde nos dan, digamos, referencias que pueden ser útiles, ¿no? Y esto que, por ejemplo, es un grado que este año se ha puesto en marcha también aquí en la uni, ¿no? Yo creo que también es una manera de reflejar que todo esto no sirve de nada si no lo aterrizamos, si no somos capaces de este discurso que queda muy bonito cuando me lo pones en 2 diapositivas, pero yo quiero formar chicos y chicas que tengan en cuenta que la humanidad tira de tecnología, pero tiene que hacerlo de una determinada manera y con una cierta reflexión crítica, ¿no? Entonces, bueno, pues este grado es un grado nuevo, que es un grupito de 30 alumnos que tenemos en este caso en Bilbao, ¿no? Y bueno, pues a ver qué tal va esto, ¿no? Concretando, creo que hay que tener un mapa de transformación digital, ¿no? Y esto sí o sí es necesario. Esto es con lo que yo estoy trabajando más ahora. Que al final, o sea, tiene su miga un poco explicarlo, ¿no? Pero entiendo que por una parte hay unos cimientos y siempre quiero colocar a las personas en los cimientos. Al final, la tecnología, cuando la aplicamos los humanos y entonces somos los humanos los que tenemos una cierta actitud y aptitud con respecto a la tecnología, por eso lo quiero colocar en la base, pero junto a ella es verdad que está la propia tecnología, el hardware, ¿no? El hardware y el software, ¿no? Pero quiero decir que aquí hay unos cimientos que me parecen muy importantes, ¿no? Y claro, en 2021 tengo que pensar en la estrategia, sea una entidad de servicio social, sea una empresa con ánimo de lucro, tengo que pensar qué es lo que quiero hacer con esto. Si tengo que tener una cierta estrategia alrededor de la propuesta que hago de transformación digital. Y ahí es donde puedo introducir elementos de responsabilidad, ¿vale? Y sabiendo que eso, que estamos en un escenario de cambio continuo, ¿no? Y que, claro, lo que estoy buscando es ser competitiva como organización, prestar unos servicios de calidad que satisfagan las expectativas que tenían nuestros clientes, ¿no? Y tengo que añadir valor, ¿no? Y lo puedo hacer, eso sí, trabajando con el dato como materia prima, y ahí hay mucho que puedo hacer sobre la parte de monitorización y demás, ¿no? Y luego, para mí, una dimensión fundamental que tiene la tecnología, que además en vuestros proyectos también aparece, ¿no? Es esa parte de hacernos trabajar mejor en colaboración. La tecnología me tiene que servir para que el trabajo colaborativo sea mejor, ¿no? Entonces, en este esquema es en el que estoy trabajando. Y aquí es donde sí que, por ejemplo, en la estrategia, pues intento introducir, bueno, vamos a hacer una reflexión activa sobre cómo es nuestro modelo de transformación digital responsable. Y me puedo ir al modelo de Michael Wade, que quizá para empresa es más adecuado, ¿no? Pero también podría tirar del Data Ethic Canvas, podría coger algunos elementos de allí, ¿no? Y esta es, yo creo que es esa reflexión como activa que necesitamos hoy en día para que, digamos, que la potencia que tiene la tecnología la llevamos bajo cierto control, vamos a decirlo así. O sea, no es que, digamos, podemos controlar todo, pero siempre estoy proponiendo que exista, y esto me cuesta, estoy ahora con una cooperativa máquina herramienta, que yo creo que vamos a poder dar el paso, aunque bueno, a ver cómo hacemos, ¿no? Pero es o sea, que montemos comités éticos. O sea, que hoy en día es tan potente lo que podemos hacer con tecnología que necesitamos hacer una reflexión por encima en sí de lo que es el servicio que somos capaces de ofrecer, lo que la tecnología nos puede ofrecer, y esta es una reflexión previa, ¿no? Por ejemplo, si pensáis en una empresa de máquina herramienta, esta puede ser una reflexión que te lleve a considerar qué tipo de máquina quieres. Pero cuando me dices qué tipo de máquina quieres, me estás diciendo qué tipo de ser humano quieres. Porque las máquinas y los humanos interactúan.
Entonces, es una interacción que ya no es solamente de que la máquina ergonómicamente sea adecuada para que una persona que está con ella trabaje a gusto. No, lo que estoy haciendo es que esa máquina cada vez es más inteligente, esa máquina cada vez tiene unos sensores que la hacen más consciente, si queréis utilizar la palabra, del entorno en el que está trabajando, y entonces de repente me encuentro con que el binomio persona-máquina me cambia. Y esta reflexión necesito hacerla. Y digo, ese puede ser el caso de una empresa de máquina-herramienta, pero si estoy pensando en una empresa de servicio social, este tema que os decía de la robotización de la asistencia, de los robots, qué lugar pueden ocupar para asistir a una persona con cierto nivel de dependencia, pues me parece que es una reflexión ética que es necesaria ahora mismo, ¿no? Incluso desde el punto de vista de medir la eficiencia, ¿no? Hay un libro de una investigadora australiana, Judy Walkman, que habla muy bien del concepto del tiempo, o sea, cuando bajo un concepto de competitividad, ¿no? Es decir, pues un servicio prestado en un cierto tiempo, entendemos que es más eficiente si empleamos menos tiempo en llevarlo a cabo, ¿no? Pero es que a lo mejor cuando estás atendiendo a personas, esa no es la medida, ¿no? La medida es que cuanto más tiempo le dedico a alguien, seguramente que a lo mejor el servicio es mejor, solamente por esa relación, no sé si llamarla emocional o de fondo, de que la persona está sintiendo que la estoy atendiendo y no estoy mirando al tiempo que tardo en prestarle no sé qué servicio, ¿no? Pero claro, esos tiempos, desde el punto de vista de la persona que presta la asistencia, me llevan a un modelo. En cambio, si tengo, por ejemplo, ayuda a la tecnología, puedo tener otro. Entonces, esas son las reflexiones que estas y otras, o sea, que pueden tener que ver cuando pensamos en la tecnología, ¿no? Y creo que además nos hace falta enfoques intergeneracionales, porque eso, yo, por ejemplo, cuando estás trabajando me da igual una cooperativa o lo que sea, o sea, al final estás con un consejo de dirección de una empresa un poco potente y empiezas a ver, o sea, un perfil que es el hombre blanco de 50 y pico años que le gusta ir al monte, que no sé qué y no sé qué, y dices, hostia, o sea, esto habrá que darle una pensada, ¿no? O sea, joder, quizá necesitamos gente algo más diversa, y cuando pienso en la tecnología es evidente que no puedo pensar en la tecnología de la misma manera teniendo 20 años que 50. No quiere decir que los de 20 tengan razón respecto a los de 50, pero sí que las personas de 20 años me pueden aportar un punto de vista que complementa o que me ayuda a que el de 50, la de 50 pueda hacer un poco de empatía y viceversa, ¿no? Y jugar un poco con, digamos, con ensanchar de alguna manera lo que entendemos por tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también con modelos de negocio, buscando en función de en qué puntos, ¿no?, me aporta valor la tecnología. Esto quizás es un tema más empresarial. Y luego siempre me quedo con preguntas al final, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejercicio que hago con los alumnos en clase. No sé si conocéis, es un ejercicio del MIT que antes se hacía con los tranvías, ahora se hace con el vehículo autónomo. Y es eso, yo le voy a obligar a alguien a decidir a quién mata la tecnología, ¿no? O sea, es el vehículo autónomo en un momento dado se da cuenta de que no puede evitar un accidente, va a atropellar a alguien, pero tiene la capacidad de poder tomar una decisión como tal vehículo, no como persona, sino como vehículo. Y puede ir de frente o puede girar, y puede matar a unas personas o a otras. Y las personas a las que mato son de unas características u otras, ¿no? Los algoritmos van a acabar decidiendo eso. Los algoritmos van a acabar decidiendo a quién diseña el algoritmo. Son preguntas que dices, bueno, pues, ¿no? ¿Nos hacemos neoluditas? Esto, cuidado con esto. O sea, porque claro, es evidente que cuando piensas en una comunidad AMIS y tal, ves un modelo anclado en el tiempo, pero claro, nosotros ahora mismo ya estamos limitando los usos de la tecnología. Nos estamos haciendo neoluditas porque no le podemos dar toda la potencia a la tecnología porque necesitamos cierto control sobre la tecnología. Entonces, no es tanto que vayamos a este modelo, pero ¿hasta cuánto de este modelo tenemos que desarrollar? ¿Tengo que aceptar que Big Data es el principio o tengo que decir que Small Data es el principio? Es decir, ¿tengo que aceptar que cuantos más y más datos mejor? ¿O tengo que aceptar que a lo mejor necesito datos de más calidad pero menos datos? Entonces, bueno, es una reflexión sobre hasta qué punto, bueno, pues consideramos que la tecnología tiene que intervenir en la persona que somos, ¿no? O, por ejemplo, con la Universidad de La Laguna hace poco hicimos una conferencia sobre este concepto, las cooperativas de datos, que ya existen, sobre todo en el tema de salud, y aquí incluso a nivel europeo ya hay ciertas orientaciones de que a lo mejor hay que trabajar en esta Data Governance Act, se habla de las cooperativas de datos, y en salud ya las hay, estos dos ejemplos, este ejemplo
es de una cooperativa suiza, ¿no? En la que lo que hacen es, lo que están buscando es que las personas seamos propietarias de los datos de nuestra propia salud para luego ver cómo los gestionamos. Es decir, que si alguien quiere investigar, el punto de partida de la investigación, esos datos, no sean los que les ha dado una gran compañía telefónica o Google o no sé quién, sino que sean datos que las personas han decidido conscientemente compartir, ¿no? Y son cooperativas que ya existen, ¿eh? Y aquí a nivel estatal, Saluscop, esta es una cooperativa que funciona en Cataluña y que es el mismo planteamiento, es una cooperativa iniciativa ciudadana y aquí hay una serie de personas con ciertos, Gingil Roca, por ejemplo, es uno de los que está aquí, que están conformando cooperativas de datos, ¿no? Es decir, como materia, es algo así como apropiarte de la materia prima con la cual se están haciendo tantos negocios hoy en día, ¿no? Y bueno, pues creo que también es un momento de pensar si Europa es diferente de Estados Unidos, ¿no? Porque pues, al final la forma en la cual se trabaja con los datos y la tecnología a día de hoy es americana, o sea, los GAFAM estos que os decía antes, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, son de allá, y aquí tenemos que pensar si nosotros en Europa tenemos que hacer algo, ¿no? Y hasta aquí mi presentación. Son 25 pasadas, pues lo que quería era eso, pues compartir algunos conceptos y media horita para charlar de lo que queráis. Muchísimas gracias, Julen. Yo creo que has metido en el puchero un montón de cosas, en un puchero que nos preocupa un montón. Cuando hablabas del microdata, Carmele, a ti te he oído un montón de veces hablar eso de tanto Big Data, para que luego el microdata, que es el que manejamos nosotras, no haya manera de conectarlo a decisiones, a políticas, a intervenciones. Has metido como muchas cosas en las que... yo soy consciente de que esto desasosiega, o sea, incluso yo mismo me noto que me acelero, ¿eh? O sea, yo estoy aquí, o sea, y claro, me voy, porque se dices, pues en media horita a ver si cuento tal, ¿no? Y vas, y dices, yo le mujer, tranquilidad, hostia, o sea, que no... Y sí que, o sea, yo creo que son tantos los conceptos que te dan vueltas por la cabeza, ¿no? Que a veces, pues, lanzas como esa especie, un poco de ansiedad, ¿no? A veces. No, pero súper interesante. Has dado también con otra clave que en este caso Pablo, desde Fundación Zorroaga, lo pones encima de la mesa, ¿no? Con cierta frecuencia. Y dices, a ver, no se trata de tener un robot que corte las uñas a una persona residente, sino de que haya, que los procesos que son digitalizables den pie a que ese cortar las uñas a una persona sea un momento para tener una conversación pausada, tranquila, porque efectivamente hay otros trabajos que no requieren de esa conversación perfectamente automatizables y que efectivamente la atención centrada en la persona a lo mejor es eso, es sin esa premura de es que tengo que llegar a hacer no sé cuántas cosas más, ¿no? Sí, seguramente quienes estáis aquí os sonará un concepto que es la adopción social de la tecnología, o sea, que es teoría, ¿eh? Es decir, que tú tienes tecnología que te puede hacer mil historias, pero nosotros como humanos, o sea, la forma en la que la adoptamos, no tenemos por qué coger lo último de lo último. Aquí hay que pasar porque, bueno, pues la veamos útil, nos entendamos con ella, y es lo que siempre se suele decir de Windows y el mundo de Apple, ¿no? O sea, que habiendo creado el tema de las ventanitas Apple no sé cuántos años antes, o sea, fue Windows realmente quien lo popularizó, ¿no? O sea, porque a lo mejor pues llegó en un momento y lo hizo como, aunque luego, bueno, pues esto ha ido cambiando, ¿no? Pero este concepto de adopción social de la tecnología es un tema que me parece muy interesante. Abrimos micrófonos, Sí, por para favor. que charlemos. ¿Me lanzo? ánimo, Santi. Bueno, pues a ver, ha sido una ponencia con muchas cosas en el puchero y lo que nos ha lanzado ha sido muchas preguntas. Yo creo que algunas de las preguntas, pues ya nosotros barruntábamos un poco con ellas desde hace tiempo, ¿no? Y otras son nuevas. La sensación de desasosegante que has dejado y que tú tienes, yo creo que
por parte nuestra, por algunos de nosotros, es compartida. El principal desasosiego me viene un poco por, lo voy a compartir, ¿no? Y a ver si lo ves tú también, por cierta antropología negativa. Es decir, pues ves que lo que está en la calle es pues, Love Island, programas, pues digamos, sin mucha carga intelectual, ¿no? Y lo que tenemos encima de la mesa, joder, yo no voy a decir, yo no recuerdo, ¿no? Porque tampoco soy un señor tan mayor, pero es que tenemos encima unos retos intelectuales brutales, desde la psicología, la sociología, la antropología, ¿no? Los algoritmos, el dilema del tranvía, que ahora es el dilema del coche autónomo, ¿no? Porque se han ido adaptando, que son preguntas y debates de ayer y de hoy, ¿no? Y encima, muy puesto sobre la mesa, encima con el tema del COVID, el dilema del tranvía, ¿no? Oye, mira, pues que se muera quien se tenga que morir y los demás tiramos para adelante, porque si no nos vamos todos al hoyo, ¿no? Este debate ha estado. Y para mí el desasosiego es que falta, o sea, que hay un desfase entre la profundidad del debate que hay que hacer, además consensuado, con sosiego y demás, y por otra parte, tenemos mucha población que no está para esto y tenemos una administración pública también que no es que tengan páginas web que no sean incapaces de verse en una pantalla móvil, ¿no? No solo eso, sino que vas con estos temas y parece que eres un extraterrestre. Y el único dilema que se les puede ocurrir es con el tema de la privacidad de los datos en el móvil o que con las impresoras 3D se pueden fabricar armas, ¿no? Porque, o sea, esto yo lo he visto. Entonces, para mí el desasosiego es ese, que existe un debate muy bonito intelectual, pero muy difícil de trasladarlo a los problemas reales y a las políticas reales. No sé cómo lo ves. No, sí, o sea, yo creo que aquí al final esto es poliédrico, es decir, yo creo que la problemática la puedes ver desde diferentes ópticas, ¿no? Y podrías, o sea, como coger hilos distintos, ¿no? Porque, o sea, por complementar un poco lo que dices, yo creo que, o sea, otro hilo de desasosiego actualmente es cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando el tema de estas cooperativas de datos, ¿no? Es que hoy en día, o sea, los datos, claro, pues cuando yo en su momento estuve haciendo seguimiento de multas que les ponían por infracciones en multas que tenían que ver con el tratamiento de datos personales a las grandes tecnológicas, ¿no? Entonces te caías de espaldas. O sea, porque era como decir, esto es en el plan de gestión, habrán metido ahí una partida de gasto para las multas que les van poniendo y tira para adelante. Si me pillan, te la pago, si no me pillan, no te la pago. Y desde ese punto de vista, claro, el hecho de que el punto de partida del dato personal para hacer un cierto tratamiento y trabajar eso tecnológicamente luego, no tengamos control sobre ello y esté en manos de, bueno, pues entidades que están buscando el lucro y de qué manera, yo creo que también introduce otro elemento de, bueno, pues de decir, algo parece que habría que hacer en ese sentido, ¿no? Y claro, lo que yo creo que está también un tema que estabas comentando, que eso, por ejemplo, en el mundo de la máquina herramienta, fijaos a dónde me estoy yendo, ¿no? O sea, las interacciones del humano con la máquina es un tema súper trabajado, ¿no? Y a veces dices, bueno, en tecnología social ya me gustaría a mí que ese nivel de investigación que se ha desarrollado, o sea, para que un maquinón sea capaz de ser asimilado por un grupo de... O sea, que eso mismo lo hiciéramos también con tecnología social, ¿no? Porque al final hay que investigar. O sea, es tan compleja la relación que estamos planteando que desde luego requiere, o sea, mirada profunda, ¿no? E incluso también hay elementos culturales, porque no creo que sea seguramente la misma manera en una cultura que en otra cultura, lo que a lo mejor esa máquina que intermedia en una relación entre un humano y a quien le damos servicio, seguramente que hay variables de carácter cultural que hay que tener en cuenta, ¿eh? Entonces, luego dicho eso, o sea, dicho esta parte del desasosiego, es cierto de que, claro, tampoco podemos meter la cabeza bajo tierra. O sea, estamos en 2021, tenemos que ver que todo esto nos aporta una serie de beneficios y levantar, siempre digo, pensamiento crítico para que esa otra parte que pues puede tener esos elementos intranquilizantes, pues la tengamos sobre aviso, ¿no? Al final, con los temas de transformación digital responsable, es lo que estás intentando hacer. Estás intentando que haya una reflexión algo por encima de lo que suele ser habitual respecto a estas cuestiones que estabas planteando. Y cuesta, ¿eh? O sea, yo entiendo que cuesta. Más cosas. Para mí más de andar por casa, ¿no?
Es que muy interesante la reflexión. Por desgracia, no solo están Europa y Estados Unidos, creo que China y Rusia, sobre todo China, nos han sacado muchos pueblos más de los que muchas veces conocemos, pero bueno, independientemente de eso, sí. Hay mucho evidentemente de todo lo que has comentado que trabajar, ¿no? No, yo en ese sentido intentar acercarnos un poco más la reflexión ética y de responsabilidad me parece fundamental. Yo creo que es algo que también hemos intentado nosotros desde el primer momento luchar por intentar conseguir, por lo menos era un poco nuestro objetivo desde el principio, es que simplemente elementos que están muy desarrollados en diferentes ámbitos y que pueden ayudar para mejorar la calidad de vida. O sea, ese sería un poco la base, sencilla, mucho más simplista probablemente, ¿no? Pero que claro, tiene su trasfondo y que creo que puede ayudar a mucha gente. Más del hecho que decía lo del WhatsApp, es que sinceramente, psicológicamente puede ayudar de una forma muy importante a mucha gente, más de lo que parece, ¿no? Pero a mí, yo lo que quería simplemente recalcar es ese aspecto de cómo somos capaces de aprovecharnos de eso para que socialmente de verdad, o sea, le llamemos como queramos llamarle, pues podemos conseguir una sociedad mejor. Y me engancho a la frase que decía Adriana, que tú ponías también, ¿no? ¿Cómo podemos dejar algo mejor de lo que realmente... Y ese, yo no quisiera ir mucho más lejos, porque podemos irnos todo lo que queráis, pero yo creo que ahí está y creo que se pueden hacer muchas cosas entre medio, independientemente de los dilemas que has presentado y que son absolutamente, totalmente de acuerdo. Uno de los proyectos que bueno, con Adriana cuando hacía la presentación, ¿no? Y hablabas de las competencias, ¿no? Yo algo que sí que, porque creo que este tema es fundamental, es decir, si no tenemos gente competente con las tecnologías, pues es verdad que al final tienes un problema, ¿no? Pasa que la competencia aquí hay que sumarle toda la parte actitudinal, ¿no? Por eso cuando digo actitud y aptitud de las personas, a veces entramos en terrenos complejos, ¿no? O sea, porque claro, cada cual... pues al final es fruto de su experiencia, de su trayectoria vital, o sea, nuestro equipamiento de serie teóricamente es el mismo, pero luego en la práctica no lo es porque la cultura y la educación nos van matizando muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí ese mano izquierda de cómo trabajamos con la gente para que, bueno, que incrementen su nivel competencial me parece muy, muy, muy importante. De hecho, yo, o sea, cuando trabajo con empresas y coloco ahí eso de la actitud y aptitud de las personas. Aquí, por ejemplo, a nivel de comunidad autónoma tenemos un marco de evaluación de competencias digitales que es ICANOS, que es, bueno, coge el marco de evaluación de competencias DEFCON de Europa y tal, ¿no? Pero que creo que es importante desde el punto de vista de que nos haga reflexionar sobre qué nivel de competencia digital tenemos, porque es como un cimiento sobre el cual construyes, ¿no? Ahora, yo ahí lo que siempre le metería es sobre la parte, digamos, de reflexión crítica sobre la tecnología. O sea, cuando estoy hablando de Google, por ejemplo, de Drive, o sea, yo no puedo hablar solamente desde el punto de vista de las funcionalidades que me da. Yo creo que tengo que ser consciente de que ahí detrás hay algo más, ¿no? Porque cuando decimos que eso, bueno, quienes estáis aquí lo sabéis también mejor que yo. O sea, aquí la palabra gratis no existe, ¿no? O sea, cuando utilizo un recurso que es gratuito es porque le estoy dando los datos para que lo hagan lo que tengan que hacer con los datos, ¿no? Y cuando utilizamos Facebook, utilizamos WhatsApp, pues que seamos conscientes de que esa concreción que me ayuda a mí a que un grupo de personas interactúen mejor, al mismo tiempo convive con que tienes por detrás una empresa a la cual te puedo empezar a sacar una lista de las multas que le han puesto por infringir aspectos que nos pondrían un poco los pelos como escarpias, ¿no? Y ya sé que es incómodo sacar esta segunda parte, pero tengo que sacarla. Hombre, en ese aspecto sí que es importante hacerlo y que la gente lo sepa. Estoy de acuerdo, que se publicita poco eso. Estoy totalmente de acuerdo. Idoia, me parece que has pedido la palabra tú. Y luego Óscar. Sí, bueno, yo estoy un poco en la línea que está comentando Julen, ¿no? A mí me parece que la tecnología llega, hay una parte de lo que él ha llamado la adopción social de la tecnología, que la hemos vivido en 2020 a marchas forzadas todos por la situación. Si no nos hubiera llevado 5 años, eso ya lo hemos hablado mucho aquí. Pero yo, para mí, el punto importante de todo esto es la reflexión crítica de la tecnología. Para mí eso es vital y me parece que es un campo en el que no se está trabajando.
nos empeñamos mucho en hablar de tecnología, y de hecho el proyecto que tenemos nosotros es utilizar la tecnología para ayudarnos a crear redes de barrio, pero creo que es muy importante, no sé si ya desde pequeños, meterles en la cabeza ese punto crítico, ese punto de reflexión interior de qué estás haciendo, por qué estás usando eso, qué se está comentando en la red, eso es verdad, eso es mentira. O sea, creo que vivimos en un momento súper interesante. Creo que vivimos mucho mejor de lo que vivieron mis padres, sinceramente. Mis padres están encantados de tener un teléfono móvil con todo lo que tienen y mi padre, como deciros, o sea, mi madre tiene hasta Instagram y tiene 80 años, no digo más. Creo que es maravilloso toda la aportación que hace la tecnología, no solamente para las personas mayores, para los niños, para absolutamente todos, porque es que nos dota de conocimiento, nos dota de información, nos dota de herramientas de uso fácil y de comunicación, o sea, pero incluso para la gente que están, me hace gracia, ¿no? Cuando anda la gente, jo, es que fíjate, está pidiendo en la calle y tiene un teléfono móvil, no te jode, es que encima, vale, va a estar en la calle y no va a poder tener un teléfono móvil, es que esa gente tiene familia, ¿sabes? Y tenemos a las del teléfono de la esperanza hablándonos de que hay gente que necesita tener ese teléfono móvil porque es su única conexión con el mundo, incluso hablaba de un bono social de teléfono para que pudieran realizar esas llamadas. Es que estamos hablando de esos niveles, que es ya un elemento de primera necesidad, ¿no? Pero a mí me parece que las competencias digitales se cogen porque cuando necesitas algo y te viene bien usarlo, aprendes, aunque tengas 90 años, te da igual. Pero me parece que, o sea, el conocimiento y el punto crítico y la idiotización de la sociedad está elevándose al cubo. Y ahí yo sí que soy bastante, como lo habéis dicho, yo me siento bastante desasosegada. Quiero decir, para mí la tecnología, la adopción de la tecnología está guay y yo creo que con la formación, con los programas que se están haciendo, irán unos más adelante que otros, pero creo que todo el mundo tiene que tener la tecnología en sus manos porque si no la brecha es enorme, es muchísimo mayor y todos sabemos por qué, porque es comunicación, es poder. Es que ahora, es que no puedes pedir una cita para vacunarte si no tienes tecnología en tus manos, es que estamos hablando de eso, que es que te quedas sin vacunar. Menudo follón ha habido para coger las citas de los mayores, ¿no? Entonces, a mí el pensamiento crítico, este pensamiento de ¿esto para qué sirve? Esta información que me han dado, ¿quién la está contando? Todo eso, porque yo tengo a mi hija y la cantidad de bulos que circulan en las escuelas y son los niños que dentro de 10 años están haciéndose el máster ese. O sea, yo tengo, digamos, desde niños, adolescentes, como a mi alrededor, ¿no? Todo tipo de personajes de estos, ¿no? Mayores, pequeños, todos. Y la gente cree la mentira por la mentira. Se tragan las mentiras con muchísima más facilidad que la... Y la crítica no existe. A mí eso es lo que me da miedo, no la tecnología. Sí. Es la pérdida de no sé, o sea, antes tú contrastabas de alguna forma la información que te llegaba, pero es que ahora la autoridad se ha perdido. O sea, yo el otro día tuve que poner mi autoridad frente a un TikToker, casi me muero, porque tenía más autoridad el TikToker que yo. O sea, ante un bulo. Pero es que luego, cuando ya desmentí el bulo y ya hice aquí mi hija fue a la escuela, se lo contó a sus amigos y sus amigos le dijeron que mentía. Es que estamos hablando de eso. De que es una locura lo que hay. Entonces, a mí me parece súper importante lo que ha dicho, de todo lo que ha dicho Julen, el hincapié en la reflexión, en... Lo bueno que hay aquí es que, por ejemplo, yo con los chicos y chicas en clase hago bastantes ejercicios para descubrir sesgos cognitivos y son ejercicios muy bonitos porque tú juegas con ellos a hacerles caer y caen. O sea, porque el sesgo cognitivo, o sea, pero que desde ese punto de vista, que lo que me interesa que, o sea, primero, voy a jugar para que te des cuenta de que caes o sea, de que caes, pero caes, o sea, no te sientas culpable porque has caído. O sea, estás cayendo porque han hecho un diseño social con tal finura que lo más probable es que cayeras, ¿no? Y a partir de ahí, de esa reflexión, vamos a pensar entonces ahora, cuando accedes a otro tipo de información de estas características, hay sesgo por detrás.
me estás conduciendo a un cierto posicionamiento casi con el, no sé si habéis leído a Kahneman, ¿no? El sistema 1, sistema 2 y tal, ¿no? O sea, me estás llevando, digamos, a un sistema mucho más automático de pensamiento de frente a uno más reflexivo y esto está ahí, o sea, y es Claro, diseño. es que estamos delegando tanto en nuestros móviles que se nos olvida pensar. Yo ya no pienso ni cómo se van a los sitios, eso para empezar, porque ya me lleva el mapa. O sea, necesitamos esta separación de reflexionar y esa separación nos lo den todo hecho casi. Ahí le decía a Adriana, y le damos paso a Óscar que tiene la mano levantada. Hay un librito, un tal Roger Bartra que se llama Antropología del cerebro, que habla del móvil como una prótesis. O sea, al final está siendo ya un elemento tan nuestro, o sea, que es algo así como es una extensión de lo que somos, ¿no? Y desde ese punto de vista es un concepto interesante. Óscar, que te tenemos con la mano levantada. No te preocupes porque como la mano levantada es digital también, pues no se me cansa ni se me baja la sangre. Así que no hay problema. Oye, tú nos has expuesto pues, el camino pedagógico que, hombre, es a largo plazo y es bueno, pero ¿qué nos recomiendas como personas, como organización, como nosotros, para que estas reflexiones éticas sirvan para algo? Es decir, a mí me parece que estamos intentando detener una luz de nieve con las manos. Bastante complicado. Por ejemplo, en el campo de la salud que conozco más, hay una hiperprotección casi excesiva, diría yo, de los datos personales, ¿no? Está regulado por ley, caen multas y bueno, y eso no es que esté mal, pero las grandes compañías, pues Google y etcétera, están generando algoritmos con la información que ponen las personas voluntariamente, las fotos de los niños, la ecografía del embarazo, las enfermedades que cuentan, lo que consultan. Es decir, que por mucho que regulemos normativamente el acceso a los datos, ante la inmensa cantidad de datos que la gente damos voluntariamente, pues poco hay que hacer, ¿no? Cada vez hay más desfase y de hecho incluso nos estamos perdiendo posibles ventajas del tratamiento sabio de los datos de cara a la salud porque está hiperregulado, ¿no? No sé, ¿qué...? En el modelo que os he planteado del Data Key Canvas, una de las buenas nuevas que tiene ese modelo es que, vale, te hace reflexionar, pero al final te dice, a mí esto, ¿qué es lo que vas a hacer? A mí dame un plan de trabajo. O sea, reflexiona todo lo que quieras, haz tu declaración de principios, haz tu decálogo, no sé qué, pero ¿cuál es el plan de trabajo que tienes? O sea, ¿me puedes por favor listar, voy a hacer esto, y cómo lo vas a revisar? ¿Y cómo vas a iterar con no sé qué? Es decir, que muchas veces es yo, estando donde estamos, digo, para mí bastante sería con que yo llegara a una organización y viera, ¿me puedes enseñar el plan de trabajo que tenéis para trabajar la responsabilidad en transformación digital? ¿Qué es eso que me estás diciendo? No, pues mira, todas estas declaraciones que os he leído, no sé qué, tal y cual, a mí no valen para nada. Yo creo que es tan sencillo como decir, oye, quiero ver un plan de trabajo. Y un plan de trabajo sobre cosas concretas. O sea, donde yo pueda ver si algo has hecho o no has hecho y el impacto que has tenido. O sea, no me pongas aquí grandes filosofadas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también cuando empezamos a hablar, y yo soy el primero, porque claro, te pones aquí y empiezas a subir peldaños en la filosofada, ¿no? Y dices, esto quizás es más sencillo de menos a más. O sea, en vez de, digamos, hacer grandes declaraciones, casi prefiero decir, yo que me puedo plantear en el corto plazo y que tenga cierto impacto, con cierta humildad, pero empiezo por aquí, ¿no? Y voy subiendo peldaños, más que hacer la gran declaración y luego, sí, cuando quiero ver la concreción, me cuesta un montón. No, digo, vamos a empezar por cosas concretas, ¿no? Y claro, yo creo que sí que cada organización, depende a qué se dedica, tiene que buscar por dónde tiene que empezar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando os decía, si trabajo con una empresa de máquina-herramienta, me puede interesar ver que ese concepto de máquina, que tú lo das por supuesto, que estás pensando que una máquina cuanto más rápida, más no sé qué, y más no sé cuántos y tal y cual, es la mejor del mundo, yo digo, no. O sea, yo quiero ver al humano con esa máquina. Esa máquina hace que haya menos humanos trabajando, esa máquina me consume cuántos recursos de no sé qué, esa máquina cuando la fabricas, los componentes con los que la fabricas, de dónde vienen, de qué proveedores vienen, y quiero que te preguntes sobre eso, que es algo que tú vas a entender. Entonces, la ética que está detrás de la tecnología que manejas en tu máquina, quiero que se traduzca a estas preguntas concretas, ¿no? Pues yo creo que es cuestión de bajar peldaños, ¿eh? O sea, de no ser quizá tan ambiciosos y ir, digamos, a cosas más concretas.
Porque cada cual depende con qué, o sea, en qué está metido, en cuál es el trabajo que está llevando a cabo, la asistencia que presta, pues creo que debería buscarla, ¿no? Alfredo. Sí, Julen, yo te quería hacer una pregunta, reflexión. No sé, me da la sensación que si nos estuvieran escuchando fuera de aquí, o incluso igual alguna de las personas que están aquí, puede ser que no se sientan identificados con todo esto que estamos diciendo. En el sentido que cuando hablamos de transformación digital, el grado de transformación o el grado de digitalización de cada entidad, organización, es muy diferente y muy variable. Entonces, no sé, me parece que es todo muy interesante lo que estamos hablando aquí, pero yo creo que hay mucha realidad que se puede estar viendo alejada de todo este contexto, porque siguen igual incluso trabajando todavía con la libretilla y escribiendo. Esto es dos preguntas te hago. Y luego te quería hacer también la segunda, que referido a ver cómo ves tú el tema de digitalización, de sustitución, porque has empezado ahí con lo de la eliminación de puestos de trabajo y la digitalización de tareas como un añadido o como un aumento de las capacidades humanas. Podríamos estar hablando más rato, pero esto es limitado y estaría encantado. Además, un placer, Julen, un abrazo. A ver, viendo esto segundo que estabas comentando, cuando hablamos de eso, el término digitization en inglés, ¿no? Lo que me está diciendo es eso, que algo que yo hacía antes de una manera lo puedo hacer de otra. El caso más típico puede ser cuando yo os decía, voy a hacer una tesis doctoral, ¿no? Pues os decía antes, y lo puedo hacer. Hago unas fichas, no sé qué y tal, tengo claro qué es lo que voy a escribir, lo último que hago es escribir. Hoy en día, como tengo la flexibilidad de borrar, quitar, cambiar, no sé qué, desde el minuto cero, introduzco tecnología digital desde el principio, un procesador de textos, un gestor bibliográfico, y el proceso es diferente. Y este segundo proceso, teóricamente parece que debería ser mejor que aquel que llevaba a cabo desde un punto de vista digital, con los dedos ponía las fichas, iba haciendo y demás, ¿no? Ahora bien, este término tiene por encima otro, que es la repercusión organizativa que tiene este tipo de cuestiones. Cuando hablamos de la digitalization, ¿no? Entonces, ahí estamos pensando en la repercusión que eso tiene, ¿eh? Los modelos de aproximación ética es una pregunta que te van a hacer. Impacto en personas. ¿Qué es lo que está pasando cuando introduces esa tecnología? Y ahí la parte bien pensante me dice que van a aparecer no sé cuántos nuevos puestos de trabajo que ahora no somos capaces ni de imaginar relacionados con la ciencia de los datos, no sé qué y tal. Yo humildemente pregunto, con esto de CaixaBank y del BBVA, ¿me vas a crear 11.000 puestos de científicos de datos? Porque son 11.000 personas que me estás diciendo que salen, ¿eh? O sea, y ¿vale más el puesto de un científico, una científica de datos que el de una persona que está en una ventanilla atendiendo? Los dos son personas que están trabajando, ¿eh? Y tiene una familia por detrás y tiene unas necesidades y toda esta historia, ¿no? Pues aquí yo creo que la realidad es, y hay estudios, todos los que queráis, ¿eh? Y quien quiere ponerse en positivo se pone porque va a encontrar datos que le dicen que van a aparecer no sé cuántos nuevos puestos de trabajo, no sé qué tal, y quien quiere ponerse en plan cenizo, coge la otra parte y la saca, ¿eh? Entonces, esto digamos que cada cual aquí puedes jugar con los datos que quieras porque tienes investigación de todo tipo, ¿eh? Pero esta es una reflexión que es pertinente. O sea, si yo estoy trabajando con el apellido social, sea trabajo social, servicio social, economía social, yo tengo que hacerme constantemente esta pregunta. ¿Qué repercusión, qué impacto tengo en las personas que llevan a cabo el trabajo? Su puesto de trabajo está más en peligro, menos en peligro, ¿no? Esa reflexión tengo que hacerla. Y cada caso es cada caso y tienes que ver que... la primera pregunta, perdona que se me ha ido, la primera pregunta. No, la diferencia en el grado de madurez de la digitalización de cada organización, que sí, puede ser que este discurso pueda estar muy alejado para algunas que están todavía con la libretilla. Ahí también la buena nueva
es que no se ha incorporado en la presentación, pero hay modelos también ya para hacer esto. Es decir, tú cuando al final quieres digitalizar algo, hay modelos que ya te proponen como diferentes vías de entrada, ¿no? Puedes entrar más de la mano de cliente, puedes entrar más en procesos, puedes entrar más en aspectos tecnológicos. Entonces, hay matrices que te plantean como diferentes campos a través de los cuales tú entras en la digitalización. ¿De qué suele depender? Del sector en el que estás. Es decir, que dependiendo en qué sector, los sectores se suele decir que tienen diferentes índices de digitalización. Si, por ejemplo, pensamos, pues la música, pues quizás fue de los primeros digitalizados, porque empezaron los soportes físicos a tener menos historia, porque el producto digital lo sustituía, o el tema de los libros. Entonces, los sectores tienen índices de digitalización, se suele llamar. Y hay modelos para cuando tú vas a digitalizar una empresa, tienes diferentes modelos de diferentes autores que te plantean como diferentes vías para llevarlo a cabo. Eso lo bueno que tiene es que, igual que yo os enseño el tema del Data Ethic Canvas o del modelo del Michael Waite, de este tipo de modelos hay un montón ya. Entonces tienes como el camino para decir, bueno, pues yo entro por aquí y sigo esta propuesta que me están haciendo. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, Alfredo. Carmele. Hola, Julen. Hola, Carmele. Totalmente identificada con esa hoja donde había que escribir, hacer cola, llegabas, la entregabas y el libro lo tenía un profesor y en todo el curso no lo podías consultar. No, bueno, eso ha cambiado. Es una reflexión sobre cosas que estamos constatando y bueno, yo creo que este grupo ampliamente compartidas, estas miradas, ¿no? Hace poco Adriana, Rubén y yo teníamos una reunión en gobierno, sin concretar más, y la confusión es tremenda. O sea, en el saco se mete IA, transformación digital, la digitalización, o sea, ahí hay un popurrí. Vale, eso mismo trasladado al dato, ¿no? Me imagino pues que esa chavalería que le interesan estos grados tendrá más o menos claro de qué estamos hablando, pero en general, y yo voy a hablar ahora de servicios sociales, ¿no? En el ámbito de los servicios sociales hay que crear una cultura de dato, no de Big Data. No sé eso si va a llegar, pero de que es importante el dato agregado, me parece que es una obviedad, pero ahí hay una pedagogía tremenda que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, porque trabajamos con el caso, salir de lo individual a lo global, ahí hay un trabajo muy grande. Entonces, me parece que pasamos del blanco al negro, del caso individual al Big Data. Entonces, ahí hay mucho matiz, mucha tarea y un recorrido que hay que ir tramando, ¿no? Entonces, me parece que se nos está atragantando las cosas sin haber todavía ni empezado a meter la nariz, ¿no? Entonces, o sea, yo no sé si es la academia, desde luego APTES, o sea, hay que hacer un trabajo de ayudar a acompañar estos procesos, ¿no? Porque me parece que la confusión es tremenda y ante la confusión yo las respuestas que estoy obteniendo cuando voy intentando avanzar en cosas muy pequeñas es no, hay una confusión muy grande. Me parece muy interesante esto que acabas de decir, ¿eh? Claro, yo es verdad que a lo mejor peco de que, claro, vengo de un mundo en el cual parece que los datos ya están, ¿no? Claro, ahí quizá podría ser interesante trabajar lo que llamamos la cadena de valor del dato. Cuando hacemos la cadena de valor del dato, claro, si no tienes, digamos, en el inicio, primero, o sea, una cierta cultura de la relevancia del dato, una manera de captar el dato, de no sé qué y tal, no tienes nada. O sea, si no tienes, digamos, ese punto de partida, o sea, no me vengas a hablar de la capacidad tecnológica de tratamiento masivo de datos cuando no tengo los datos en origen adecuados, ¿no? Entonces, cuando hacemos cadena de valor del dato, a lo mejor hay que ver en dónde están las prioridades hoy en día, porque a lo mejor en servicio social, a lo mejor la prioridad está al principio, no está en cómo exploto no sé cuántos datos que tengo, sino está, digamos, en cómo consigo esos datos. Si me voy, perdonad otra vez que me vaya, pero si me voy al mundo de la máquina herramienta, imagínate que tienes una máquina que no tiene sensórica, ¿no? Es decir, que esa máquina no te está dando información de qué es lo que está pasando en diferentes partes de la máquina porque no hay sensores que te lo digan. Pues ya me puedes contar lo que quieras de la capacidad maravillosa de analítica masiva de datos, pero si no tienes los sensores colocados no tengo nada. Entonces, haciendo ese símil, ¿qué sensores tendría que tener para recopilar datos que me fueran pertinentes de cara a prestar un mejor servicio social a unos colectivos con los cuales trabajo? ¿Cuáles serían esos datos? ¿Cómo los recojo? Y ahí incluso podríamos incorporar la dimensión ética. Esos datos, ¿de quién son propiedad esos datos? ¿No? Que cuando trabajamos con las cooperativas de datos el concepto es ese. ¿Quién es propietario o propietaria del dato?
Pero cuando yo tengo un dato que es un análisis de carácter fisiológico, evidentemente ese dato es mío, ¿no? Es decir, en origen tendría que hablar incluso con la persona usuaria para decir, el dato es tuyo. O sea, si a ti el corazón te va a no sé qué ritmo cardíaco o tienes una presión, ese dato es tuyo. Entonces, ¿cómo yo interactúo con esa persona para aprovechar ese dato? Y entonces, hay como un trabajo muy bonito en la cadena de valor del dato. Al principio, ¿cómo consigo eso? Y me parece, Carmen, la reflexión que hacías súper pertinente. Porque a lo mejor este es el punto de partida sin el cual nada de lo que viene después tiene sentido. Arantxa, no sé si has levantado la mano. Sí, yo sí. Tengo un mosquito, espérate. Bueno, sí, no hay nadie por ahí para hablar. Sí, sí, hay una cuestión que quería comentar y igual va en la línea también de lo que hablaba, de lo que comentaba ahora Carmele. Y una cuestión que estamos observando ahora en la organización de actividades y de cursos es que hay, yo no diría rechazo, pero no sé si ha habido una sobrecarga de uso de tecnología por todo lo que hemos pasado concretamente, sabes, en su totalidad de lo presencial a lo digital, y es que en estos momentos nos está pasando en un contexto muy concreto, que es una organización de cursos, actividades en varios ambientes en los que me muevo. Es que hay inicialmente una aceptación muy alta, esto es muy fácil, no tengo más que apuntarme y tal, pero una muy poca participación. Entonces, en ese sentido, no sé cómo, también si no tendríamos que ir graduando la incorporación de la tecnología en todos los procesos, ¿no? Porque, bueno, efectivamente estos días hay manifestaciones de personas mayores por la desaparición de oficinas bancarias, ¿no? Pues el otro día en Deusto, concretamente, escuchaba una en la prensa. Pero a nosotros nos está pasando con personas emprendedoras, en cursos. Nos está pasando en Irún, en otros cursos de otras actividades. Entonces, no sé cómo habría que pautar esto y cómo nosotros desde Aptes, a la hora de desarrollar acciones o actividades, cómo tendríamos que incorporar esto o si hay que incorporarlo. No sé qué os parece. Creo que es una reflexión muy pertinente, ¿no? Porque claro, también es de que la pandemia, por ejemplo, nos ha llevado a que no había plan B, ¿no? Es decir, o lo hacíamos de esa manera o no había forma de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué entrabas? Pues porque majo, es que o entras o te quedas sin ello, ¿no? Cuando de repente empezamos a ver que, bueno, pues esa situación no es exactamente, aunque seguimos con muchas restricciones desde el punto de vista de contacto social, ¿no? Pues yo creo que aquí hay una saturación que es evidente, ¿no? Y que las dosis hay que manejarlas bien. Porque claro, si a ti te gusta mucho no sé qué plato, pero te metes una panzada, pues a lo mejor resulta que un día estás malito y dices, joder, que esto me gustaba tanto, pero tengo que tener cuidado. Yo creo que con la tecnología hay que tirar de mucha mano izquierda. Y creo además que dos proyectos son distintos. O sea, yo pienso, por ejemplo, yo cuando mi suegra aquí en residencia, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que me voy a plantear cómo en la residencia en la que está mi suegra voy a trabajar la asistencia y no lo puedo hacer igual en la residencia que está en no sé qué otro sitio. O sea, tengo que ver que hay una complejidad de que no solamente es la tecnología, es el tipo de gente que está trabajando allí, es el tipo de usuarios que tengo y de usuarias, y que al final conforman un ecosistema que tiene sus particularidades, con lo cual hay que ir un poco también caso a caso, porque siempre hemos dicho, no es lo mismo que, por ejemplo, en un centro tengas a alguien que pueda actuar un poco como de, entre comillas, ¿no? O sea, de líder porque ya está utilizando tecnología. Si yo le quiero enseñar a alguien a utilizar WhatsApp, no es lo mismo que tenga a un señor o una señora de 80 años que ya lo está usando, a que tenga que venir yo con mi no sé qué a decirle y venderle la moto de que qué bonito es el WhatsApp, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo a un igual, a un par, al cual no le pongo muchas barreras de defensa porque es alguien como yo que me va a contar para lo que le sirve eso, es verdad que ahí tengo unas en la manga, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es casi como decir, cuando vas a introducir tecnología, necesitamos lo que en consultoría toda la vida se llama gestión del cambio. O sea, tengo que hacer un análisis de esto para introducirlo, para cambiar unas rutinas, para esto cómo va, y es un proceso, y hay que diseñarlo bien, ¿eh? Entonces, claro, no me queda más remedio que, amigo, no te aceleres porque te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Y cuando dejas campo quemado,
es peor, porque entonces dejas gente que empieza a refunfuñar de la tecnología y la siguiente vez que vengas a querer hacer algo, te dice, mira, déjame el alma en paz quieto, que ya bastante tengo con estas historias, por favor. Entonces, yo pienso que hay que trabajar, y es metodología. Lo bueno que tienes es que es metodología. O sea, cuando trabajas gestión del cambio, hay metodología para poder llevar a cabo este tipo de modificaciones. Es como en psicología, cuando vas a hacer terapia, pues al final cuando haces modificación de conducta, hay pautas, ¿no? O sea, hay ciertos esquemas. Son las 6:06. Muchas personas han ido despidiendo porque tenían otros Zooms en los que conectarse, con lo cual, si os parece bien, lo dejamos aquí. Julen, me temo que vas a tener que venir a algún Bebistec Café para continuar esta conversación. Encantado. Porque yo creo que has generado, bueno, pues esta no voy a llamarla la asamblea del desasosiego, pero has generado... Joder, que no me queda a mí este San Benito. Que no te quede ese San Benito, pero sí, desde luego, en fin, has generado muchísimo interés y yo creo que nos has aportado cosas en las que ya podemos empezar a poner foco y bueno, pues seguro que se nos quedan un montón de preguntas, pero por no alargar la tarde, si os parece, lo dejamos aquí, agradeciéndoos a todas, a todos, el que hayáis dedicado este rato para compartir, bueno, qué es lo que ha sido de Aptes en este año 2020, qué es lo que quiere ser en este año 2021 y para escucharte, Julen. Te envío la presentación actualizada con los 2 cambios que le he metido, digo, para que la compartáis ahí para lo que queráis, ¿vale? Fenomenal. Sí, la bibliografía va a ser muy interesante. Vale. Si en algún momento alguien le puedo echar alguna cosilla de algo por ahí para leer o lo que fuera y tal, y le puedo decir que estoy a un clic de distancia. Muchas gracias. Fenomenal. Pues muchísimas gracias y nada, lo dejamos aquí. Espero que la asamblea del año 22 sea con un pincho de tortilla, una Coca-Cola, nos achuchemos, eso, Carmele, y eso, y volvamos a recuperar, si no siempre, por lo menos ocasionalmente, lo presencial, que también se echa de menos. Muy bien.